Bueno, vamos a continuar asincrónicamente con el coloquio que tuvimos. Dejaron muchas preguntas muy interesantes. Vamos a tratar de responderlas. Bueno, vamos a empezar con alguna de ellas. Primero, bueno, para empezar, muchas de ellas requieren un curso, o sea, entero, o sea que voy a estar contestando apenas como para que ustedes después puedan profundizar buscando materiales. Mi mail se los puede dar Laura y me pueden pedir a mí materiales y con mucho gusto les puedo dar. Primero, ¿cómo analizamos la zona metropolitana desde la perspectiva de desarrollo territorial endógeno? Bueno, claramente el área metropolitana, así como también las zonas de frontera, son territorios muy interesantes porque muestran lo que el enfoque del desarrollo local dice, que el territorio no es una unidad que se define por lo político-administrativo, por los límites. Por ejemplo, si estamos en Montevideo, Canelones y San José, ahí hay 3 departamentos, pero obviamente que hay un área metropolitana que no respeta esos límites, y por lo tanto lo que hay que mirar son las interacciones sociales, económicas, la vida de las personas, y cómo esos límites pueden en algún caso incluso hasta ser limitantes, y la idea es transformarlos en espacios de gobernanza. En un momento había algo que se llamaba agenda metropolitana, por ejemplo, y de en qué medida uno puede planificar los planes de ordenamiento territorial, las infraestructuras, el transporte, la movilidad, pero también los emprendimientos y las políticas productivas, y cómo uno puede trabajar en clave de mercados locales, respetando que ese territorio tiene una lógica particular. ¿Tá? Por lo tanto, es claramente las áreas metropolitanas son claramente lugares donde hay que trabajar con esta visión desde el territorio. Después preguntan ahí si podría profundizar en el estudio del enfoque sectorial y de cadena. Bueno, básicamente lo tradicional de estudiar los sectores, la clásica división de las economías en primario, secundario y terciario, o incluso desagregando eso, pero en clave sectorial, se pierde justamente las interacciones que hay entre esos sectores que conforman sistemas de valor y cadenas productivas. Por ejemplo, uno puede ir a una localidad, a un territorio, una capital departamental, incluso en el interior de Uruguay, y puede ver que de repente tiene sectores, ¿no? Sector, por ejemplo, de todo lo que es el sector de herrerías, metalúrgicas, reparación de equipos y de maquinaria. Después puede ir y ver otro sector, que es el sector de almacenamiento de materias primas agropecuarias. Puede ver otro sector, que es el sector de transporte, de camiones. Puede ir y ver otro sector, que es el de servicios a las empresas, que hay estudios contables, hay distintos tipos de servicios que las empresas demandan. Otro que es el sector de los escritorios rurales. Otro que es el sector de hoteles, por ejemplo, pero que, por ejemplo, trabajan mucho con actividades como son las ferias ganaderas y eventos que tienen que ver con la actividad agropecuaria. Y después puede ir a ver algunas agroindustrias como molinos, o puede ver algún otro emprendimiento agroindustrial. Y después puede ir a ver los sectores que hay en la parte rural. Puede ver los productores ganaderos, los que hacen ganadería y también tienen ovejas. Puede ver los arroceros, puede ver los productores de algún otro tipo de rubro. Ahora, todos esos sectores, si uno lo mira por separado, se está perdiendo gran parte de la película, digamos, ¿no? Está mirando una escena, está mirando una cosa muy fragmentada, porque todo eso en realidad está en articulación, porque los que reparan la maquinaria de los arroceros, porque los arroceros transportan su arroz con los camiones, porque los camiones a su vez van a la gomería y a los servicios que tiene la ciudad, porque a su vez todo eso mueve ferias ganaderas o expoagros, que los servicios de la ciudad trabajan para eso, porque además en el sector primario hay muchos insumos de fertilizantes, todo lo que tiene que ver con las agroveterinarias, servicios técnicos, se contratan en la ciudad. Entonces uno puede en realidad mirarlo como un sistema productivo local o una cadena de valor donde hay distintos eslabones que se interrelacionan, y eso supera ampliamente la visión de sector productivo, que es una mirada estanca. ¿Sí?
Bueno, otra más. ¿Se pueden identificar zonas y sectores productivos prioritarios? Claro, se puede. Hay distintas metodologías. Lo primero es hacer un buen diagnóstico económico, productivo, bueno, esto que estuvimos conversando recién, de las cadenas y cómo se dan estas relaciones, eso hay que entender cómo funciona el territorio. Y una vez que se conoce eso, en base a algunos criterios que uno pueda definir, puede priorizar zonas o sectores productivos, siempre en función de un objetivo. Entonces ahí también hay una discusión normativa sobre cuáles son los objetivos que yo estoy persiguiendo. No es menor esa discusión para poder saldar eh, el tema de cuál es la herramienta de priorización que voy a estar utilizando. Permítanme un segundo que voy a ver si estoy grabando. Perfecto, era chequear porque como ahora no estoy asincrónico, nadie me puede confirmar si estaba grabando. Bueno, eh, muy cortito para terminar de redondear esta respuesta. Lo que pasa que tendría que presentarles alguna herramienta, o sea, tendríamos que tener una clase, pero muy rápidamente les puedo decir que en base a ciertos objetivos que uno se puede priorizar, porque estudió el territorio y porque sabe que es un territorio donde, por ejemplo, hay problemas de empleo femenino, porque no hay inserción laboral para las mujeres, o detectó que es un territorio donde hay un problema con la formación de los trabajadores, o que hay ciertas carencias en determinada región, en determinada zona que está rezagada, o tiene ciertos objetivos de priorizar actividades que vayan de la mano de la sostenibilidad y que tengan una posible transformación en sectores con mayor potencia y sobre todo verdes a futuro. Bueno, depende de cuáles sean los objetivos que uno pueda definir, que tienen mucho que ver con que haya entendido primero cómo funciona ese territorio, que haya entendido cómo son esos sistemas y esas cadenas productivas, y después también hay un componente, vuelvo a decirlo, normativo del deber ser. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero que se transforme ese territorio? Bueno, en base a eso hay herramientas para priorizar qué sectores son los mejores para ir hacia esos objetivos. Después, dicen, en ese proyecto político para el desarrollo del territorio, en tu opinión, ¿qué rol juega la educación técnica de la UTU? Bueno, para mí es fundamental el rol de los agentes de formación, de conocimiento y de generación de conocimiento, que van un poco de la mano. Es decir, bueno, uno puede decir, bueno, el auto más que investigar lo que hace es formar técnicos, pero también en esa formación uno puede estar generando también los espacios para que se genere nuevo conocimiento. Y la generación de capital humano, es decir, como activo el conocimiento incorporado en las personas, en los colectivos, es fundamental para avanzar hacia esta transición hacia lo sostenible, para avanzar en términos de innovación, para transformar las estructuras productivas. Sin ese capital, sin ese activo en el territorio, sin ese conocimiento es imposible. Entonces ahí hay un rol fundamental. Y en clave del proyecto político, o sea, metiéndonos más en esto de lo normativo, los espacios de formación son claves para generar un lenguaje común, para generar un lugar de encuentro entre los actores, y a partir de ese diálogo técnico, pero que también tiene que empezar a ser técnico político, porque a estos espacios de formación, y si no son los de formación formal, a partir de seminarios, eventos, coloquios, como esto que estamos haciendo ahora, pero que la UTU desarrolle en el territorio, pueda generar esos espacios de diálogo entre lo técnico y lo técnico político y también los ciudadanos, la ciudadanía, y ir construyendo un lenguaje común y el espacio para conformar esa visión de futuro, que es un proyecto político para el territorio. Estos espacios son bien interesantes para trabajar en eso, porque además es un espacio bien concreto y con una utilidad y que está formando personas y en esa formación permite esa discusión y ese diálogo entre distintos actores con distintas perspectivas. Por eso también está bueno, además de lo puramente técnico, productivo, siempre tener también en la currícula algunos materias que formen también en estas cuestiones que estamos discutiendo, ¿no? Y que puedan también poner ese saber técnico y muy específico que de repente va hacia un sector productivo, una máquina o una técnica productiva o un tipo de innovación, también lo puedan poner en un contexto un poco más amplio del desarrollo del territorio. Veamos qué más.
Bueno, ¿cuánto afecta la globalización en cuanto al estudio del territorio? Bueno, la globalización es parte de todo esto. Lo que voy a contestar acá es, porque si no, no podría, tendría que otra vez dar una clase, pero el desarrollo local y el desarrollo territorial básicamente lo que plantea es el desarrollo como un desafío multinivel. Por lo tanto, en ese multinivel que va desde lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, lo global, la globalización está sin duda presente y presente en todo, en todas las decisiones que se toman a nivel local. Incluso no necesariamente tenemos que irnos al nivel nacional para ver los efectos de la globalización. Es decir, si hoy sube el precio de la soja en la bolsa de Chicago, podemos ver una localidad que la soja empieza a ser uno de los sectores más pujantes de ese territorio. Y eso puede tener efectos positivos, también efectos negativos, y también depende un poco de lo que nosotros hagamos con eso, si los efectos van a ser buenos o malos, o si van a ser buenos, pero no todo lo bueno que podrían ser, por ejemplo. ¿Sí? La globalización también opera a veces también como una limitante en cuanto a la capacidad de decisión y acción desde lo local. Entonces ahí es muy importante el tejer alianzas, la clave de cooperación entre actores, cooperación público-privada, cooperación entre gobiernos locales, cooperación internacional entre gobiernos locales, compartir experiencias territoriales, formar frentes comunes a nivel internacional entre los territorios. Y ahí también estos espacios de formación tienen mucho que ver para ir generando esas comunidades de territorios. Después, otra pregunta, dice, en una cadena, por ejemplo el arroz, los distintos actores seguramente tienen intereses diferentes. ¿Cómo pensar el desarrollo considerando esas condiciones? Bueno, el desarrollo inherentemente conlleva al conflicto. Y obviamente hay conflictos porque hay distintos intereses, hay distintas visiones, hay intereses comunes, pero distintas formas de querer llegar a eso. Hay directamente objetivos diferentes en contraposición. Bueno, de lo que se trata el desarrollo local es poder encontrar los mínimos de cooperación que nos permitan avanzar hacia una visión común. No quiere decir que todos estemos contentos, estemos en nuestro ideal, no quiere decir que no tengamos reparos sobre alguna de las cuestiones de los otros, pero logramos tener unos mínimos de cooperación que nos ayudan a construir una visión común. ¿Sí? Pasa un poco por ahí, no puedo ahondar más porque bueno, requeriría también una clase, pero decir que la pregunta es acertada y que la respuesta es que siempre hay conflicto y siempre hay relaciones de poder. ¿Cómo gestionemos ese conflicto y cómo podamos dotar a esas relaciones de poder, o más que dotar, acotar dentro de ciertas reglas de juego que permitan una gestión democrática? Dentro de las reglas de poder son siempre asimétricas y siempre va a haber asimetría, pero donde podamos reducir esas asimetrías y lograr cierta horizontalidad en las relaciones, bueno, va a ser mucho más fácil encontrar esos mínimos de cooperación. Bueno, ¿qué más? Bueno, nos dice cómo afectó la pandemia a los sectores productivos del Uruguay. Bueno, esto es muy, muy diverso, eso va para todo un seminario, o sea que no se puede contestar, pero simplemente piensen, si uno se dedica al turismo, o tenía un restaurante, o dependía mucho del público, obviamente la pandemia lo afectó demasiado al punto que tal vez lo haya hecho cerrar su negocio. Si un territorio está muy especializado en este tipo de actividades, sufrió mucho. Otras actividades como el software incluso se beneficiaron, porque se hizo un uso más intensivo, se hizo mucho más común trabajar hacia afuera, y todas estas plataformas y todas estas cosas que estamos haciendo ahora, que les estoy dando los comentarios por una plataforma virtual, todo esto se potenció, y cuanto más gente usa esto, esto es más redituable y funciona más, y los que trabajan en esto les va mejor. Entonces, bueno, básicamente la pandemia afectó en forma muy asimétrica. Y en términos de las poblaciones o los sectores más vulnerables, yo creo que lo que ha hecho es reforzar a aquellos que tenían más dificultades, y, o sea, aumentar las brechas que habían entre los sectores que estaban mejor y los que estaban peor. Pero bueno, no puedo tampoco dar mucho más porque si no, no me va a dar el tiempo de concretar esto en algo relativamente corto. Bueno, ejemplos de experiencias particulares hay muchos, ahí les pido más bien que me escriban. No entiendo bien si es de una cadena en particular de valor o si es de un caso concreto, un territorio, pero bueno, ahí les pido que me escriban porque
si no sería para mucho. El capital social tiene que dar lugar al análisis temporal y espacial de la transformación que el capital cultural sufre. Bueno, ahí la pregunta no sé si está muy bien redactada, pero bueno, de lo que puedo entender, a ver, toda transformación que tenga que ver con la cultura y lo que es la construcción del capital social, entendido como las relaciones, como el activo relacional que hay entre individuos, entre organizaciones, bueno, todo eso evidentemente tiene que tener un análisis temporal y espacial. Eso no ocurre en abstracto, ahí el territorio es relevante, pero es relevante en términos físicos, porque para generar capital social hay que juntarse. Entonces, si uno está lejos, las infraestructuras son malas, las condiciones no son buenas para que uno pueda verse asiduamente, hay problemas. La virtualidad funciona muy bien, pero la confianza se construye todavía, creo yo, cara a cara. Después la virtualidad potencia, pero ahí la distancia física importa. Pero también la distancia en lo simbólico y en lo cultural, es decir, uno pertenecer a un lugar, un territorio, un barrio, una localidad, un departamento, una región, tiene una carga simbólica de contenidos intangibles que lo pueden acercar o alejar con otros, ¿sí? Entonces, sin duda, y obviamente el tiempo, porque todos estos son procesos, son construcciones, requieren de tiempo, requieren de generar capacidades. La confianza, de hecho, es algo que se genera con el tiempo, se genera con interacciones repetidas, donde uno encuentra satisfacción en esa relación y entonces confía, y eso no se construye si no es con tiempo. Bien, después, otra más. Cuando la redistribución de ingresos es baja, explicaría la ausencia de capital social. Bueno, no es una cuestión tan directa, ¿verdad? No es una cuestión tan directa. Uno podría decir que cuando hay redistribución del ingreso, o en realidad una buena distribución del ingreso, porque la redistribución del ingreso ya es un concepto en el cual yo, digamos, asumo que la economía puede funcionar de cualquier manera, y una vez que yo veo cómo resulta eso, o sea, para ponerlo en ejemplos gráficos, yo cocino una torta, pero no importa cómo la cocine, lo importante es que cocine esa torta y que salga una torta grande, y después veo cómo la reparto. O otra cuestión puede decir, bueno, a mí me importa cómo cocino la torta. Quiero que salga grande la torta, pero quiero ver cómo la cocino. Quiero que fulanito ponga la harina, que menganito ponga el dulce, que sultanito se encargue del horno, que, bueno, y así participen todos. Entonces, cuando la torta esté pronta, obviamente todos van a haber participado de eso y a todos les va a corresponder un pedazo similar de la torta. Entonces, ahí no hay una redistribución, sino que ya la distribución de esa torta viene dada de una forma más equitativa. Lo otro es, capaz que en realidad la torta la hace uno solo, la prepara todo él, se la hace, pero bueno, no dejo que se la coma solo, sino que le saco la mitad o le saco un tercio para repartir. ¿Tá? O sea, que eso es un primer concepto. Y digamos que para tener una buena distribución del ingreso, seguramente tenga que haber un componente de capital social y de sistema productivo que requiere interacción entre varios actores que tiene que estar respaldado sin un capital social interesante. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver si tengo alguna más. ¿Cuáles han sido las formas históricas de participación en los procesos de innovación y desarrollo de las comunidades? Bueno, eso es una pregunta muy, muy extensa. Acá lo que hay que decir desde el enfoque del desarrollo territorial es que no hay recetas y no tenemos tampoco los que, digamos, nos afiliamos a este enfoque, una mirada o sea, de un proceso que es igual y se repite en todos los lugares. Por lo tanto, sí es muy importante el tema de la historia, pero cada territorio, cada región, cada lugar en el espacio y tiempo que le toca, construye su propia forma de participar, de construir y de innovar. Esa sería un poco la respuesta. Y uno tiene casos y tiene experiencias de las cuales puede extraer cosas, pero son irrepetibles en tanto procesos únicos de una determinada comunidad en un espacio y tiempo. Uno puede sacar de ahí aspectos interesantes, pero no en clave de replicar, sino en clave de construir el propio sendero de desarrollo para su territorio.
no puedo poner ejemplos porque si no, otra vez, nos iríamos a demasiado tiempo. ¿Qué comunidades lo han hecho y cuáles son las condiciones para que sectores productivos y comunidades locales tengan participación? Bueno, acá, a ver, entendiendo un poco por dónde va la pregunta, o suponiendo que entiendo, eh, es importante primero que nada que haya un sistema productivo local, que lo que implica que haya una densidad de actores, primero, o sea, actores locales relevantes, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en un territorio una única gran empresa y después no hay pymes locales, no hay cooperativas locales, no hay emprendedores locales, sino que es esa gran empresa que contrata mano de obra y hacia afuera del territorio tiene relación con otras empresas, bueno, la participación está bastante restringida a esa eh, fuerza de trabajo local para ese emprendimiento grande, ¿no? Ahora, si uno tiene un sistema de relaciones empresariales, de relaciones económicas, tiene un mercado de trabajo local especializado, con distintas capacidades entre ese componente de trabajo, bueno, empieza a tener una densidad de actores y masa crítica para empezar a hablar de sistema. Y el sistema existe cuando efectivamente hay interrelación. Esa es una primera condición y es una cuestión bastante endógena porque depende de la historia productiva del lugar, depende de cómo se han formado capacidades, depende si ha estado presente una UTU, un UTEC, un UDELAR o no había nada, una escuela, digamos, ¿no? Una escuela rosera o una escuela que enseña en alguna otra actividad productiva, o una estación experimental de, 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 de algún sector productivo que después se transforma en una sede de línea en el lugar. Es decir, si hay asociaciones de productores o asociaciones de empresarios e industriales que trabajan y apoyan el desarrollo del territorio en clave de que esto también repercute en la mejora de la competitividad de todo el territorio, por lo tanto de su actividad productiva. Si el gobierno local ha sido un gobierno impulsor del desarrollo, históricamente o no. Bueno, son todas condiciones que determinan por qué el desarrollo es endógeno, donde están presentes es más fácil trabajar en desarrollo y en donde no están es más difícil, pero también todo esto se construye, es decir, acá la dimensión espacial y temporal se conjugan, es decir, no hay determinismos y cuestiones donde, bueno, el que es de una forma así lo será para siempre, ni para bien ni para mal, es decir, el que hoy alcanzó un determinado éxito no lo tiene asegurado para siempre, el que hoy tiene un determinado rezago no es que siempre va a estar ahí, esas cosas se construyen y muchos se construyen desde la formación y la creación de espacios para la reflexión crítica. Y ahí vuelvo un poco a otra de las preguntas, es decir, toda esta cuestión de tener agentes o sea, organizaciones, instituciones como la UTU, el UDELAR, la UTEC, las universidades privadas, también las ONG que trabajan en formación por las vías no, de formación no curricular, todo eso va generando una masa crítica local de gente preparada, con capacidad reflexiva, que es un espacio para pensar esa visión de desarrollo y para pensar de qué manera se pueden generar mínimos de cooperación, de qué manera se pueden generar ese proyecto político para el territorio, y de esa manera se va a dar más fácil la participación de las personas del lugar en los procesos productivos, de modo que los procesos productivos sean los procesos productivos del lugar y no procesos que usan el lugar pero que no están apropiados por la gente de ahí. ¿Sí? Bueno, creo que más o menos pude contestar alguna cosa. No, seguramente, bueno, acá hay algunas más que se me habían corrido. Hay una acá que habla de los datos de una tabla que no la no tengo presente, lo siento, esa no la tengo presente. Y después, bueno, ahí sobre Rivera, faltó el sector contrabando, o sea, en Rivera, bueno, no en Rivera, sino en toda la frontera, y en general en nuestros países la informalidad es importante, pero en particular en la frontera tenemos la informalidad asociada al contrabando, y sin duda que eso es un sector, o sea, no es un sector productivo, ¿no? No es un sector a potenciar, pero sí es una condición de contexto bien importante que incluso entra dentro de lo que llamamos reglas de juego,
porque ahí si uno tiene un determinado emprendimiento legal, formal, tiene la competencia desleal del contrabando, y eso hace también a una cierta incertidumbre, una cierta inseguridad, una regla de juego simétricas que dificultan los procesos de desarrollo y sobre todo tener horizontes razonables para poder prever inversiones y su retorno, sobre todo para los agentes económicos pequeños, ¿no? Que no tienen gran espalda, digamos los que no se pueden equivocar más de una vez porque si fallan se funden, ¿no? Entonces, sin duda que es no un sector en el sentido del sector productivo, pero sí en términos de una condición del territorio fundamental para entender qué pasa en la frontera, ¿no? Y yo lo extendería no solo al contrabando, sino a la informalidad, porque muchas veces está la informalidad que no está ligada al contrabando, pero está muy relacionada a la vida de la frontera y que genera una regla de juego donde la informalidad muchas veces es el camino que queda para poder desarrollar alguna actividad. Bueno, después, bueno, experiencias de desarrollo sostenible en el territorio. Bueno, acá en realidad yo diría que hoy todos los países y todos los territorios estamos en vías de desarrollo sostenible. O sea que yo no me animaría a decir que hay un territorio ni que hay un país en donde hay desarrollo sostenible como una cuestión lograda, ¿verdad? Pero sí hay bastantes casos y ejemplos más llevados a empresas, más llevados a cadenas de valor, a sistemas productivos locales que están trabajando en esta clave y que están logrando un éxito relativo, pero no sé si decir que, bueno, que toda una región, todo un territorio tiene un proceso de desarrollo sostenible consolidado, ¿verdad? De hecho, esa es una de las novedades que nos traen los ODS, que básicamente uno puede decir que hay países que han podido erradicar el tema del hambre, que han podido erradicar ciertas enfermedades endémicas, es decir, uno puede poner ese listón, pero cuando habla de desarrollo sostenible es difícil ponerle el listón a alguien, ¿no? No sé, en casos, por ejemplo, de países y en términos pero no de todo el país, pero en términos de industria, por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo de cómo su turismo y que es un sector bien importante de la economía, y también algunas actividades productivas las ha llevado en clave de respeto con la biodiversidad y también en clave de aprovechar el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente como uno de los factores diferenciales y atractivos de ese modelo turístico. Nosotros en Uruguay, por ejemplo, hablamos mucho del Uruguay natural y tenemos eso en varios de nuestros departamentos como una bandera, pero en el fondo en muchos casos es muy natural en el sentido de que es lo que la naturaleza nos dio, pero en términos de sostenibilidad hay grandes desafíos justamente de afectaciones críticas de esos propios recursos por los cuales la gente viene a visitarnos, ¿no? Bueno, entonces, nada, habría que entrar en detalle, en detalle en casos concretos para ver esto, pero mi mensaje es que acá tenemos mucho para trabajar, y no solo en Uruguay, sino en general, ¿sí? Básicamente es más eso, y sí se pueden encontrar buenas prácticas, digamos, que pueden ser una guía, pero acá todos tenemos que trabajar, y acá no hay en realidad países desarrollados y subdesarrollados, sino que todos estamos en vías de desarrollo sostenible. Bien, bueno, por ahí creo que me quedo. Ya después esto es para Marcelo, así que no me voy a meter. Ahí está Marcelo. Así que bueno, les agradezco mucho. Estamos en contacto, seguramente en otras actividades podemos ampliar. Espero que esto haya de alguna manera igual servido para eh, poder profundizar un poquito más el coloquio que estuvo muy, muy interesante. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Mi correo se los puede facilitar Laura. ¿Sí? Bueno, un abrazo.